Documento sobre qué son las historias de usuario. Que es este que tengo aquí. Se los voy a mandar al WhatsApp. ¿Qué es eso, profe? Es un documento sobre las historias de usuario. Listo, ahí se los envío. Muy bien, entonces miremos. Historias de usuario y casos de uso. Jimmy, ayúdame a leer, por favor. Hola, Jimmy. Discúlpeme, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya yo leo. Usted no esfuerce la vista. Más bien auméntemele a 30, por favor. A 130. Listo, dice. Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común de usuario típico, mientras que los casos de uso y escenarios describen cómo una persona o sistema interactúan con la solución que se modela para lograr un objetivo. Se desarrollan a continuación ambos conceptos. Arriba, profe. ¿Qué es aquí? Introducción. Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito. Es una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario típico. Cada historia de usuario debe ser limitada y poder, por ejemplo, escribirse en una nota adhesiva pequeña. Es muy usado en metodologías ágiles. Tiene que bajar la pantalla, profe. Dentro de la metodología XP, Stream Programming, las historias de usuario deben ser escritas por los clientes. Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los requisitos que cambian permanentemente. El autor, los usuarios son lo primero. El autor Roman Pichler dice que, como su nombre lo sugiere, una historia de usuario describe cómo un cliente o usuario emplea el producto. Se cuenta desde la perspectiva del usuario. Además, las historias de los usuarios son particularmente útiles para capturar una funcionalidad específica, como buscar un producto o hacer una reserva. La siguiente imagen ilustra la relación entre el usuario, la historia y la funcionalidad del producto, simbolizada por el círculo. 10 tips for writing good
Stories by Roman Pichler, 24th March 2016. Ok. What is customer? Customer es cliente, ¿no? Eso traduce cliente, ¿cierto? Sí, señor. El usuario o cliente. Su historia y el producto. Es decir, cuénteme qué es lo que hace este señor con el producto. Paso a paso, todo lo que hace, esa es su historia de usuario. Al final, esa historia de usuario se convierte en un caso de uso. Ya que los casos de uso son fáciles de hacer, es solo contar lo que usted hace con el sistema. Por ejemplo, si ustedes estuviesen desarrollando un lector de archivos PDF, un lector de archivos PDF, lo que el usuario estaría contando es que puedo aumentar. Yo, por ejemplo, como usuario, puedo ampliar el documento, lo puedo reducir. Profe, espere un momentico. Compañero Juan, ¿será que puede cerrar el micrófono? Que es que hay interferencia. Puedo navegar en el documento, puedo descargar el documento, puedo imprimir el documento. Esa es mi experiencia con este sistema de lector de archivos PDF. Esa es mi historia. Estoy siendo claro, ¿cierto? ¿Sí me Profe, entienden? no le escucha bien porque hay mucha interferencia. Ah, ok. Compañero Andrés, ¿puedes cerrar el micrófono y también bulla la tuya? Gracias. Profe, lo tenemos cerrado, no hay nada de micrófono abierto. Estamos atentos a su información. Entonces no te estaría escuchando. Ok, gracias Andrés. Pues sí, una historia de usuario es lo que cuenta el usuario sobre su interacción con el sistema. Dice, propósito, una historia de usuario representa una declaración pequeña conocida como funcionalidad o calidad necesaria para ofrecer valor a un interesado específico. La historia de usuario captura las necesidades de un interesado específico, permiten que a los equipos definir características valor utilizando documento breve, simple. Puede servir como base para identificar necesidades, permitir la priorización, estimación y planeación de soluciones. Una historia de usuario suele ser una oración o dos, que es descrita por alguien quien tiene la necesidad y contiene el objeto que el usuario intenta lograr. Cualquier información adicional que pueda ser crítica para comprender el alcance de la misma, con un enfoque en el valor de las partes interesadas. Las historias de usuario invitan a explorar los requisitos, promoviendo conversaciones adicionales con las partes interesadas, agrupando requisitos. Las historias de usuario se pueden usar para capturar las necesidades de las partes interesadas en priorizar el desarrollo de soluciones como base para estimar y planificar la entrega de soluciones, como base para generar pruebas de aceptación del usuario, como una métrica para medir entrega y valor, como una unidad de rastreo. Jimmy, de aquí en adelante. Elementos. Listo. Elementos de la historia de usuario. Ok. Título. Título. El título es opcional. Describe una actividad que la parte interesada quiere llevar a cabo con el sistema. Por lo general, es una frase de objetivo verbo activo similar a la forma en que se titulan los casos de uso. Declaración de valor. No hay una estructura obligatoria para las historias de los usuarios. El formato más popular incluye 3 componentes. ¿Quién? Un rol o persona de usuario. ¿Qué? Una acción, comportamiento, característica o calidad necesaria. ¿Por qué? El beneficio o valor recibido por el usuario cuando se implementa la historia. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Quién? Necesito. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Dado. ¿Cuándo? Entonces.
es otro formato común. Conversación. Las historias de los usuarios ayudan a los analistas a explorar y a comprender la característica descripta en la historia y el valor que brindará a la parte interesada. La historia en sí misma no captura todo lo que hay que saber sobre las necesidades de las partes interesadas, y la información en la historia se complementa con más modelos a medida que se avanza en la solución. Criterios de aceptación. Se puede respaldar una historia de usuario a través del desarrollo de criterios de aceptación detallados. Los criterios de aceptación definen los límites de la historia de un usuario y ayudan al analista a comprender lo que la solución necesita proporcionar para entregar valor a las partes interesadas. Los criterios de aceptación se pueden complementar con otros modelos de análisis según sea necesario. Consideraciones de uso. Fortalezas. Fácilmente comprensible para las partes interesadas. Se puede desarrollar a través de una variedad de técnicas de elicitación. Se centra en el valor para los interesados. No sé qué es elicitación. Se mejora la comprensión compartida del dominio empresarial a través de la colaboración para definir y explorar historias de usuarios. Atado a porciones de funcionalidad pequeñas, implementables y comprobables, lo que facilita la entrega rápida y los comentarios frecuentes de los clientes. Casos de uso y escenarios. Limitaciones. En general, las historias de usuarios están pensadas como una herramienta para la colecta a corto plazo y la priorización de requisitos, y no para la retención de conocimiento a largo plazo o para proporcionar un análisis detallado. Descuidar este principio puede llevar a los siguientes problemas. Este enfoque conversacional puede desafiar al analista, ya que no tiene todas las respuestas y especificaciones detalladas por adelantado. Requiere contexto y visibilidad. El analista puede perder de vista el panorama general si las historias no se retraen a través de la validación o se complementan con análisis de alto nivel y elementos visuales. Puede no proporcionar suficiente documentación para cumplir con la necesidad de gobierno, gerencia, una línea de base para el trabajo futuro a las expectativas de los interesados. Puede ser a veces que se requiere información adicional. Caso de uso y escenario. Miren, resulta que cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema es como cuando vamos a hacer una construcción de una edificación. Si usted no mira los planos, si usted no sabe, por ejemplo, incluso qué va a pasar a futuro por allí, que va a pasar una carretera con digamos, carrocería pesada, eso se puede hundir, ese terreno con el tiempo, la edificación se puede caer, o si nosotros no planeamos correctamente cómo va a quedar desarrollado el sistema, más adelante cuando el sistema quiere extenderse, a qué conexiones, a qué otras soluciones se puede, digamos, proyectar, digamos, vámonos al caso de la edificación. Si nosotros no proyectamos bien el terreno, más adelante no sabremos, digamos, que si no cumple con requisitos que tienen que ver con el crecimiento de la población o con toca que volver a reedificar, digamos, tumbar la edificación y volverla a hacer. Entonces es lo mismo con el software. Si nuestra implementación de software no genera que más adelante ella pueda adaptarse a las nuevas tecnologías, toca que desecharla y volver a hacer una nueva solución informática. Entonces, por eso los casos de uso, por eso las historias de usuario, por eso el modelo Canvas, para saber qué es lo que la organización quiere realmente o qué se adapta a la organización. Bueno, propósito de los casos de uso, escenarios, propósito de los casos de uso. Los casos de usos y escenarios describen cómo una persona o sistema interactúa con la solución que se modela para lograr un objetivo.
Es simplemente saber describir. ¿Listo, sigo? Sí, por aquí. Descripción. Los casos de uso describen las interacciones entre el actor principal, la solución y los actores secundarios necesarios para lograr el objetivo del actor primario. Los casos de uso generalmente son activados por el actor principal, pero en algunos métodos también pueden ser activados por otro sistema o por un evento externo o temporizador. Un caso de uso describe los posibles resultados de un intento de lograr un objetivo particular que la solución. Por ejemplo, Jimmy, lo que dijo Andrés, que el sistema de Andrés recogía los datos de la API. Ya ese caso de uso, por ejemplo, de registro de usuarios, ya se activó previamente por otro sistema. Es decir, los instructores que llegan a ser contratados en el SENA, previamente su hoja de vida y su información ya está en otro sistema. De ese sistema se recolecta la información para luego poder chequear si cumple o no cumple, y ahora sí en el sistema de contratación que Andrés piensa implementar de seguimiento de contratos, ahora sí se pueda llevar a cabo pues la tarea que se va a llevar a cabo allí. Sigamos. Me perdí, ¿dónde iba? Acá, un caso de uso describe los posibles resultados. Ok, de un intento de lograr un objetivo particular que la solución respaldará. Detalla diferentes cambios que pueden seguirse definiendo flujos primarios y alternativos. El flujo primario o básico representa la forma más directa de lograr el objetivo del caso de uso. Las circunstancias especiales y las excepciones que resultan en una falla para completar el objetivo del caso de uso se documentan en flujos alternativos o de excepción. Los casos de uso se escriben desde el punto de vista del actor y evitan describir el funcionamiento interno de la solución. Abajo, profe. ¿Diagrama de casos de uso o dónde sigo? Elementos. No hay un formato fijo y universal para casos de uso. Ahí está la respuesta. Los siguientes elementos se capturan con frecuencia en una descripción de caso de uso. Diagrama de caso de uso. Un diagrama de caso de uso representa visualmente el enlace de la solución, al mostrar los actores que interactúan con la misma, que usan los casos con los que interactúan y cualquier relación entre los casos de uso. El Unified Modeling Language, UML, describe las relaciones entre los actores de los casos de uso se llaman asociaciones. Una línea de asociaciones indica que un actor tiene acceso a la funcionalidad representada por el caso de uso. Las acciones no representan entrada, salida, tiempo o dependencia. Hay dos relaciones comúnmente usadas entre casos de uso. ¿Cuáles son? Extender. Permite la inserción de un comportamiento adicional en un caso de uso. El caso de uso que se está extendiendo debe ser completamente funcional por sí mismo y no debe depender del caso de uso extendido para su ejecución exitosa. Esta relación se puede usar para mostrar que se ha agregado un flujo alternativo a un caso de uso existente, que representa nuevos requisitos. Incluir. Permite que el caso de uso haga uso de la funcionalidad presente en otro caso de uso. El caso de uso incluido no necesita ser un caso de uso completo en sí mismo, sino es desencadenado directamente por un actor. Esta relación se usa con mayor frecuencia cuando varios casos de uso requieren alguna funcionalidad compartida o para abstraer una pieza lógica compleja. Excelente. Por ejemplo, miren aquí aparece, siempre nosotros vamos a tener que dibujar el sistema. Aquí está el sistema. Eso que está en fondo azul es el sistema. Y aquí tenemos los casos. Entonces, ¿tenemos cuántos actores aquí, Jimmy? Tenemos dos usuarios, dos actores. Dos actores.
independientemente de a qué sea, que haga referencia a este sistema, no sé, realmente puede ser hasta un cajero, pero aquí tengo dos actores. En el primer caso de uso decimos que este caso de uso se extiende, por ejemplo, extensión, se extiende. ¿Por qué se extiende este caso de uso? Se extiende porque necesariamente, por ejemplo, cuando este caso de uso se activa, cuando el usuario hace esto, puede que requiera aprobación de este usuario. Es lógico, ¿cierto? ¿Me entienden? Yo la verdad muy poco. Ok. Te hago una pregunta. Cuando tú registras una cuenta de correo electrónico, ¿te pide un correo electrónico alternativo, sí o no? Me pide que coloque un nickname o coloque alguna... ¿O te pide un algo teléfono? que yo haga. Sí. Sí. Sí, pero Bueno, entonces, Gracias, esa compañeros. activación de cuenta, para que se dé, digamos que esta sea la activación de cuenta, para que se dé, se extiende a una verificación de persona. Por ejemplo, para saber que no es un robot el que está creando la cuenta, o es un suplantador de identidad, se extiende a otra acción. Recuerden que los casos de uso, cada caso son acciones. Entonces, si este sistema, por ejemplo, fuera para crear la cuenta de correo electrónico, se está extendiendo a otro caso que requiere quizás de otro sistema o de otro actor para verificar. En este caso sería un operador móvil que te hace una llamada y te pregunta o te da un código para poder continuar con este caso. ¿Ahora sí me entienden? ¿Quedó claro, Jimmy, o todavía estamos? Pues lo que usted explica, profe, es un poquito complejo para nosotros todavía entender. yo tengo una pregunta. Tienen que estar correlacionados, sí. O en relación de la misma función, ¿cierto? Relacionado con el sistema, es decir, te hago una pregunta. A ver, tú has viajado, ¿cierto? Digamos en avión. Cuando tú sacas el web Sí. checking, cuando tú sacas el web checking, ¿quién es el primero que verifica esa acción del web checking? Tú, ¿cierto? Tú generas tu web checking, pero para que el web checking se haga válido, tienes que ir al aeropuerto a la hora del viaje y una persona de estas de servicio aeropuertario tiene que revisar el web checking para dejarte pasar. ¿Cuántos actores hay ahí? Dos. No. ¿Y cuál es la función de cada uno? ¿Ambos reciben el web checking, sí o no? Sí, ambos lo toman. ¿Cuáles son los dos, Cristian? Sería, pues yo que soy el usuario, sería la persona que se encarga de verificar mediante el sistema web checking. No sé. ¿Y cómo se extiende, profe, y se incluye? Sería, Jimmy, que la validación del web checking no termina con el usuario, termina con la persona que lo verifica. Y en el mismo sistema, es el mismo sistema. O sea que si hago el check-in, ¿cierto? Para entrar al vuelo. Pero debe también... haber una persona que te lo valide, que te diga que sí, es válido. Y te permita seguir. Ambos en el sistema tienen validación de web checking. Tú porque O sea que, tú generas el código y ella porque toma el código también y lo valida. Ok, o sea que está un caso de uso para ella y un caso de uso para mí. Exacto, pero es extendido. Porque el tuyo no termina en ti, termina en ella. Profe, un caso de extensión, me corrige si estoy mal, es por ejemplo, digamos, un pago con tarjeta, ¿cierto? Pues inicialmente la persona que le entrega la tarjeta verifica si la tarjeta está activa, pero depende de los fondos. Si tenés fondos, ese pago se puede realizar. Si tiene fondo o no.
Tiene que Exacto. extenderse al banco. El banco te valida si la persona, si tiene fondos o no. ¿Cuántos han pagado por PCE? PCI. Yo compro por ahí. Ah, bueno. Tú para comprar allí te conectas con el banco. Tu caso de uso no termina en PCI. PCI se tiene que pero... conectar con el banco y validar si hay saldo. Ah, ok. Entonces mira cómo es que funciona. Yo llego y voy a la página web. Ese sería el primer caso de uso, ¿no? Llego a la página web y busco el producto. Me dice compra, lleva el carrito o compra inmediata. Compro inmediata, entonces le doy compra inmediata, me pide después unos datos y después de que me pide todos los datos me dice ¿con qué lo vas a pagar? Tienes para pagarlo en efectivo, tienes para pagarlo por DaviPlata a través de ¿qué? Bueno, SPS, Eso. PCN, que es lo que es. Y Entonces tú se escoges tiende a comprobar qué banco usas. PCE te eh, pregunta qué banco vas a usar para pagar. PSE, eso, el PSE. Entonces lo que haces es que ya tienes dos casos de uso, porque apenas estás haciendo el caso de uso de la compra del carrito es una, ¿cierto? Y cuando él me manda a través del enlace de PSE, me envía al banco para que me abre una página en el banco y me pide Para mis validar. datos para validar. Y ahí yo le doy pues mi contraseña, mi nombre, y ejecuto la acción de que voy a pagar tanto de dinero y me Tiene, lo pero descuento. eso es un caso de uso extendido, o sea, el que lo puedas ejecutar o no depende de la validación de los datos que tú estás ingresando. Sea que es la validación, el caso extendido. O sea, el pago como tal sería el caso. Pero te estás olvidando de algo, Jimmy. ¿De qué? Me estoy olvidando. Ahí, por ejemplo, el pago incluye, es el pago el caso de uso. El pago es el caso de uso, pero ese pago incluye una validación primaria, porque PCE, la misma plataforma PCE, te valida si ya estás inscrito en PCE. Entonces el proceso extendido lo tengo desde la página web donde lo estaba comprando y que me lleva hasta la página web del pago de mi banco. Ese es el caso extendido. El caso extendido lo genera el mismo PCE, porque mira, ¿No? la página donde tú estás comprando te genera un caso incluido que se llama validación de usuario. ¿En qué te vas a validar? En PCE. En PCE te validas. Si no existe en PCE, te dice que te escribas por el correo electrónico, ¿sí o no? Sí, señor. Ese caso de uso es incluido, porque todos los usuarios, recuerda que ahorita que estamos leyendo decía que un caso incluido es el que usan diferentes usuarios. Todos los usuarios tienen que validarse en la misma plataforma. Ese es el caso extendido, es donde se validan todos en una sola plataforma. No, el extendido es el que incluye otra plataforma. Por eso, y le estoy diciendo a su merced que la página web está incluyendo otra página web que es la del banco, o sea que es un caso extendido y también va también a un caso incluido porque es de validación para mi dinero. ¿Sí me va a entender, profe? No. De validación de usted como usuario de PSE, el extendido es al banco. Es decir, Jamie, el que vos puedas hacer el pago no Sí, debe así como dice Cristian es. banco. Cristian, explícame lo que entendiste, Cristian, por favor. Por favor, Cristian. Sí, lo que yo entiendo es que cuando se hace un pago por PSE hay dos validaciones principales. Una, PSE valida de que seas un usuario de PSE, ¿cierto? Y la otra es que para poder hacer el pago, pues se hace mediante una cuenta bancaria. Entonces, él extiende o la validación ya al banco, ¿cierto? Allá sería el extendido. El incluido es la validación de datos personales dentro de la plataforma de PSE. Así lo entiendo. Y así es, así es. Muchas gracias, Cristian. Me quitaste todas las dudas. Ya lo entendí. Con gusto. Ok, entonces si ustedes saben cuándo un caso de uso es incluido y cuándo es extendido, entonces no tienen problema con el tema de caso de uso. Eso es todo. O sea, el tema de caso de uso comprenden entender cuándo se incluye y cuándo se extiende. Ya.
Si usted sabe cuándo incluye, ya maneja el tema de casos de uso. Ya puede poner el actor y saber si lo que el actor está haciendo es netamente de él sin interacción con nada más. Si la plataforma, por ejemplo, Facebook, incluye validación de usuario. ¿Cuándo se extiende? Se extiende cuando te dice con qué te quieres loguear. Ah, con Gmail. Ah, con otra cuenta de otro tipo de plataforma. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Profe, una pregunta. Exacto. Sí, dime, Cristian. Profe, hay casos de autenticación de usuarios, ¿cierto? Digamos, si se extiende, digamos que puede haber menos compatibilidad con otras plataformas, ¿cierto? Si es incluido, pues está dentro del mismo sistema, pero si es con Exacto, otras... si es incluido, está dentro de la misma plataforma. Y si es extendido, se extiende a otra plataforma externa del. Ajá. Ok, Así, profe. compadre Jimmy, muéstrenos los casos de uso, por favor. Quería saber si el compañero Jonathan estaba con nosotros. Ya acá, pues vamos a preguntarle. Compañero Jonathan, ¿está con nosotros ya? Quiero saber si alguno tiene una pregunta de los demás compañeros, los que están en otros grupos. Profe, estamos esperando nuestro turno para iniciar la exposición también nosotros. Excelente, así es. Claro, porque aquí somos diferentes temas, profe. Entonces, imagínese, nos vamos hasta las 9, vamos hasta las 9 de la mañana de mañana. Sí, O 9 señor. de la noche de mañana, no hay problema. Aquí estamos, profe. Bueno, Jimmy, muéstranos tus casos de uso, a ver si de pronto le damos a alguno de los demás compañeros. Sí, señor, ya voy. Compañero Mauricio, Andrés, ¿está ahí? Sí, cuéntamelo todo. ¿Usted que maneja más solvencia en la exposición del trabajo, nos puede colaborar? Sí, el tema es que no tengo Star, entonces... Star UML, yo tampoco sí, lo tengo. No lo Pues tengo, Jonathan. entonces eso sería un problema. Jonathan todavía no ha llegado, pero yo tengo el documento, yo les puedo hacer la presentación y podemos exponer mientras tanto lo que tenemos para no retrasar la reunión. Entonces yo voy a exponer. ¿Me regala la presentación, profe? Ah, pero Connie, y tú lo tienes ahí. Listo, Jimmy, ya puedes presentar. Listo, ya estoy presentando, profe. Entonces, O sea, después de que alguien lo presente, ahí lo explicamos, pero el problema es que no tengo el... Sí, yo lo estoy notando. Yo tampoco tengo el UML. A ver, no. Es acá, ¿no? Les envío el documento con los cambios actualizados de hoy, sí. Entonces, documento tan acá en desktop. Vamos a dejarlo acá afuera. Save. Lo sacamos acá. Listo, aquí estamos, Jimmy, al pie del cañón. Listo, ya estoy abriéndolo. Compañero Mauricio, ahí lo dejo, mira. Nosotros desarrollamos, profe, las primera parte, entonces los nombres de los actores, empleado y compañía, ¿cierto? Nombre de casos de uso, ingreso de datos, habilitar seguridad social, visibilización de datos, pago de salarios, número de ID, horas trabajadas, Ok, ese tiene que ver con el sistema que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya llegamos a los casos de uso, entonces vamos a la diagramación que hicimos de casos de uso, ¿ok? Entonces, Jimmy, ¿qué pasa? Un momentico. Profe, señor. esa revisión que acaba de mostrar Jimmy, ¿se diligencia por actor o por sistema? Por actor.
Ok. Porque si Jimmy nos va a mostrar el caso de uso de los casos de uso, digamos, el flujograma pues del caso de uso de todo el sistema, primero nos tiene que explicar actor por actor. No, solo lo que vamos a, lo que específicamente habla la evidencia del empleado nomás y de la compañía, que es la que son los dos actores para hacer el caso de uso que... Ok, pero eso de la evidencia es solamente para la dinámica de aprendizaje. Eso no es lo que realmente les va a dar el bagaje para ustedes hacerlo con la implementación de software que van a desarrollar. Nosotros hicimos algo más complejo y La idea es que ustedes lo desarrollen. Bueno, sí, explícanos ese, Jimmy. Sí, entonces, Mauricio, usted entendió esto, ¿cierto? Para que Sí, se lo claro. explique al profe. Por favor. Sí, Pero entonces, puede explicar sin necesidad de haberlo visto. Connie, explicar. ¿usted lo va a explicar? Sí, señor, porque yo voy a explicar lo que veo ahí. listo, perfecto. Ok. Entonces, lo que yo estoy viendo ahí en este caso de uso, primero que es un sistema de recursos humanos. Y en ese sistema de recursos humanos llega un empleado y lo que encuentra habilitado para él es ingreso de datos. No sé ese ingreso de datos para qué sea. No Es sé. para registrarse en la empresa, profe. Ok, entonces debería llamarse registro. Profe, pero Listo. ingreso de datos es un registro, ¿no? No específicamente. No específicamente. Profe, pero cuando uno ingresar a una plataforma, uno siempre le tiene que ingresar. Pero si ustedes le ponen ingreso de datos, no me están dando información. O Si sea, ponen que el registro, empleado debe ingresar sus datos para o poder sea, hacer el login. recuerden que los casos de uso son actuaciones del usuario, es decir, son verbos. Entonces, ingreso de datos no me dice a mí qué modelo de ingreso de datos es. Si ustedes dicen registro, es un registro, sí, ya es algo que pide datos del usuario. Puede pedir incluso dirección, teléfono, pero entonces ingreso de datos puede ser que usted me esté pidiendo para la gestión de recursos humanos, me esté pidiendo, por ejemplo, información de la hoja de vida, no sé. Entonces, ahí tienen que especificar si ese ingreso de datos es un registro, no es un registro. Y en los casos de uso no se ponen los datos que se van a ingresar. Por ejemplo, Jimmy, ahí dice número de ID. Eso no va ahí. Eso no es un caso de uso. Ese es un dato. Eso va en el diagrama de clases. Entonces, Y compañero, acá es la validación de lo que va datos. en círculos son los casos de uso. Son verbos. Y número de ID no es un verbo. Y validación de datos Esa validación de datos está bien ahí. es un caso de uso, ¿no? Y no me Habilitarse. puede poner la palabra error, simplemente porque lo que pasa detrás, el procedimiento no se describe. En los casos de uso no se describe el procedimiento. Solo se describe el verbo, la actuación. Entonces, ahí donde dice error debería decir include. Ok, Ingresar gracias. datos, incluye validar usuario. Listo. Porque Ok, esa validación es del sistema. Si es incluida, puede ser que el sistema esté validando que uno de esos datos que ingresó si sean correctos. Recuerden que si yo ingreso un correo en una plataforma que me estoy escribiendo, pero si yo le pongo arroba o no pongo el arroba, él tiene que validarme que no es un correo electrónico, porque los correos tienen un formato. ¿Me hago entender? Todos los datos que se ingresan se deben validar, por eso dice validar datos. No se trata de validar en la base de datos, se trata de validar que los datos sí sean correctos. ¿Se acuerdan del catchat que les pregunta si es una bicicleta, si es un semáforo, si es... Eso es una forma de validación de datos. Sí, señor. Pero sí me hago entender, esa validación de datos que dice ahí es validar que los datos que está suministrando el usuario sí son datos reales, es decir, que el número de teléfono sí sea un número de teléfono. Chico. Habilitar seguridad social. Ese sí incluye. Es un caso de uso.
Pagos La seguridad empleado. social la habilita el mismo empleado. No, no. Sería la Pues, compañía. profe, ahí depende Entonces, ese cuál. sería STEM. Si es otra persona la que habilita la seguridad social del empleado, no sería incluye, sería STEM. Porque Profe, Incluye- pero no siempre se habilita la seguridad social, recursos humanos. A veces hay contratos, por ejemplo, por prestaciones de servicios, de que el empleado sí registra la seguridad social por sí solo, ¿sí? Pero entonces ahí Pero nosotros, entonces no sería habilitar. Ujú. Sería un extend, sí sería un extend, profe, yo sí lo entiendo. Porque eso requiere de otras plataformas también. No sé, pues, si estaré equivocado. Sí, yo creo que la seguridad social la debe de verificar otra persona aislada al empleado, que sea de la empresa. Es que Porque en este yo- caso el empleado A solamente mí me dan suministra. un número de seguridad social, pero la empresa tiene que verificar que ese número sí esté activo. Ujú, sí. Por eso está la compañía acá, vea. Pero como este Ah, número, bueno, entonces la compañía, colóqueme allá donde aparece ese ID, arriba, donde aparece ese ID, allá es donde debe ir habilitar seguridad social. O sea, que en vez de ir ID, debería estar habilitar seguridad social. Allá. y este sí es un include, ¿no? Este sí es un include, sí, el de validación de datos, sí, donde dice error debería decir include. Si Y lo este pueden es un, modificar ahí, modifícalo de una vez, por favor. Ah, sí, sí. no, acá estoy en el WhatsApp, pero Es una imagen. compañeros, sí es una imagen porque no los tiene un yo UML. estoy anotando, tranquilo. Gracias, Connie. Ah, ok, mira, el caso de uso estaría bien, estaría bueno si ahí donde dice error diría include. Sí, incluye. Y acá en este que Y es ahí, ingrese, debería decir STEM y la asociación de la compañía e ir pegando ahí en habilitar seguridad social. Ajá. Extend habilitar seguridad social, ¿cierto? Sí, claro. Pero Porque la está habilitando en el sistema de gestión de recursos humanos, es decir, está diciendo que la persona sí tiene seguridad social. Y Ujú. ahí en habilitar seguridad social van todos los datos, desde cuándo hasta cuándo. o sea, que este ingreso de datos está bien. Sí, está bien. Ok. Solo que a mí como analista no me dice mucho. Porque es muy extenso No, porque simplemente si existen palabras técnicas como registro, de datos. exacto. Ok. Acá vea, Pago de salarios. estén con horas trabajadas y pago de salario. Código de salario. Entonces, ahí ese pago de salarios, eso es una función, eso no es un caso de uso. Por Porque eso no es la que, colocó, a ver, por eso no la colocó a como no ser función. que, a no ser que, a no ser que sea cuenta de cobro, cobrar nómina, ahí sí, o sea, si ahí dijera, por ejemplo, cobrar nómina, sí sería correcto. Ahí donde dice pago de salarios. Y este sí es un STEM, pago de salarios con horas trabajadas. Ese sería, a ver, Y sí, ese es un Ah, STEM, pero espérate un momentico, porque pues un include. pero ese pago de salario no, eso ahí no, eso lo tienes como un procedimiento ahí, ¿ve? Eso está como un procedimiento, ahí como una cajita ahí, eso es un procedimiento. Entonces, Exacto, por eso los no lo casos de uso colocamos como, son bolitas, todos son bolitas. exacto, no lo colocamos como un caso de uso, sino como ya un procedimiento que, pues del caso de uso, ¿no? Sí, pero el procedimiento no va en el diagrama de casos de uso, eso va en el diagrama de flujo. Ok, en el diagrama de flujo, sí, señor. Bueno, y Entonces, acá al final colocamos, mira, Jimmy, sería bueno que donde dice, por ejemplo, ese pago con horas trabajadas, eso sería un caso de uso, pero que eso no es del usuario, eso es de la compañía. Ellos son los que generan esos pagos con las horas trabajadas. Y acá sería como, más bien, sería el caso de uso, sería como cobrar nómina o generar cuenta de cobro ahí. acá generar cobro. Generar cuenta de cobro, sí, ahí. La gente se fue para diciembre otra vez.
Sí, no, yo Navidad es todos los días. Elimina. A ver si ahora Ahí abajo me gusta ese último caso de uso que dice darse de baja. Eliminar edición de datos. Eso sería darse de baja. Porque el que le habilita si puede editar datos del usuario es la compañía. O sea que este viene con este caso de uso. O sea, esos dos últimos casos de uso realmente pero este también viene de eliminación y edición de datos, que viene pues también del empleado, ¿no? O eso también es parte de la compañía. a ver, eso depende. Si la persona es empleado de la compañía, yo creo que la compañía es la que le debe habilitar al empleado que ya puede activar, por ejemplo, darse de baja en el sistema. Porque son permisos muy importantes, porque cuando una persona se da de baja, elimina datos. Claro. Entonces, esos permisos así peligrosos no se pueden dar a los usuarios porque la compañía está perdiendo información. O sea que eso le pertenece a la compañía. A la compañía, sí, señor. O sea que horas trabajadas, eliminación de edición de datos y baja de seguridad social. Los usuarios tienen pocos permisos, solo ver y editar su propia información. El resto de eso que tiene que ver con eliminar y esas cosas le corresponde como a las empresas como tal. Bueno, este es el caso de uso de nosotros, profe. Pero, bueno, profe, ese procedimiento que ustedes colocaron ahí sí deben de convertirlo en un caso de uso. Profe, pero nos hace el recuento puntual de las anotaciones que tenemos y mejoras que tenemos que hacerle. Claro, claro que sí. Comenzando, por ejemplo, ese ID, que es un atributo, no va en el caso de uso. En el caso de uso van solo acciones. Ahí donde está ese ID, iría, por ejemplo, a habilitar seguridad social, que es un include. Que es un STEM, ¿no? Ese es un STEM. Sí, es un STEM, pero usted me dijo que eran include. Habilitar seguridad social, sí, es un STEM. Habilitar seguridad social porque no le corresponde al empleado, sino que le corresponde a la compañía. A alguien externo, sí, señor. Y ahí donde dice error, debería decir include, porque el que hace esa validación de datos es el mismo sistema. Él valida si usted está ingresando bien el correo electrónico, si su nombre si es un nombre. Incluso las contraseñas, cuando usted ingresa una contraseña, recuerda que le dice, tiene que tener tantos caracteres alfanuméricos y tantos símbolos, y eso es validación. Eso es validación, sí, señor. Claro, eso es validación de datos. ¿Y este es un STEM? Ese es un STEM, sí. Solo hay include y STEM. Ahí que iría, porque habíamos cambiado número de ID por seguridad social, entonces ahí que iría, profe. Habilitar seguridad social. Porque acá dices, ¿acá qué es, profe? Habilitar seguridad social. Ese que está allá abajo iría allá. ¿Y acá qué sería? Ahí no iría nada. Ahí se eliminaría ese, listo. Entonces eliminaríamos ese. Y en profe, vez de diría STEM. Tengo una duda, ¿cómo así que una función, o sea, una función y un caso de uso son cosas diferentes? O sea, hay funciones y los casos de uso, o sea, no entiendo esa parte. No, un procedimiento y un caso de uso es diferente. Recuerda que la función tiene por dentro procedimientos. Cuando tú dices suma, el procedimiento es que coge un valor y lo suma al otro. Entonces, los casos de uso son funciones, obviamente. Son funciones, son algoritmos. Pero el procedimiento es la forma como se resuelve el algoritmo. Ese que dice pago de salario es un procedimiento. Ahí tendrían que decir horas trabajadas con pago de salario. Eso no, sería... acá no debería ir pago de salario, sino nómina, profe. Nómina. Nómina, exacto. Generar. O sea, pero recuerden que los casos de uso todos son verbos. Generar. Son verbos, eliminar, sí, señor. Desarrollar o habilitar, validar. Y no son en infinitivo, así como lo tienes ahí con esa visualización, no. Es como datos. Ese visualizar datos
Te dije antes. Bueno, ahí lo que me estás queriendo decir, Jimmy, mira, con ese visualizar datos, ahí yo pondría validar datos. Porque es un verbo. Ese visualizar datos lo que me está queriendo decir es que inmediatamente yo ingreso los datos, el sistema me los muestra. Y no es una validación, es una visualización. Exacto, pero ¿quién está haciendo ese caso de uso? Me estás diciendo que el sistema me está mandando ese caso de uso, me lo está mandando el sistema. Como cuando dice, desea ver los datos que ingresó. Bueno, entonces sería, vamos a presentarte otro caso. Validar datos. Yo creo que ahí va a validar datos. Ahí sería validar, aquí sería, esta no iría entonces habilitar seguridad social, sino iría acá en número de ID. Acá sería desarrollar nómina o generar nómina. Estas horas trabajadas. Eso sí, generar nómina. Generar nómina. Acá compañía no sería horas, sí sería horas trabajadas, pero vendría acá con la compañía, ¿cierto? Entonces es un include, no un stem. Para la compañía sería un include. Sí, sería un include. Un include. Para la compañía, pero include. No sé. O sea, ¿de qué? Eso viene extendiéndose de ahí, del generar nómina, vienen horas trabajadas, pero ¿cómo lo colocamos en verbo? O sea, esa parte allí. Ajustar nómina, podría ser, ¿no? Ajustar nómina. Por las horas trabajadas, ¿no? Ajustar horas. Ajustar horas. Nómina. Pero eso lo haría la compañía. Muy bien. Jimmy, en general lo veo por la ruta correcta. Solamente hay algunos conceptos que no tenían claros. Y sí baja de seguridad social va también con la compañía, me dijiste. Sí, es el que autoriza esa baja es la compañía. Entonces eso tendría que también tengo que cambiarle el nombre por un verbo. Un verbo, sí. Pero entonces como sería darse de baja. Darse de baja, pero no, vincular. Desvincular, sí. Desvincular. O eso, desvincular. Pero Jimmy, yo quiero ver los casos de uso del sistema que ustedes le van a desarrollar a la compañía de Claro. Es que nosotros borramos todo eso, profe, porque nosotros íbamos por allá, pero entonces acordamos con los compañeros hacer clarito según lo que estaba exigiendo la evidencia. Nosotros íbamos para allá, pero entonces otros compañeros. Bueno, entonces mira, Jimmy. Pero ahí sí la teníamos así. Es más, Jonathan está ahí. Jonathan, para que tenga la copia. Sí. Jimmy, pero esa evidencia también pide que suban un diagrama de clase, ¿sí o no? No, profe, es que espérese que yo ya tengo acá al teso que nos está enseñando muchísimas cosas. El ingeniero Jonathan. Usted lo tiene ahí, Jonathan, sí. Voy a dejar de presentar para que Jonathan abra UML y haga todo lo que él necesita hacer ahí para que nos enseñe a mí y a los otros compañeros. Qué pena, joven Jimmy. Y compañeros, ¿nos pueden dar unos minuticos para responder lo nuestro? Sí, señor, claro. Sí, incluso hagamos una cosa, hagamos un recesito para que tomen agua y para que cada quien de pronto haga algo que tenga pendiente allá. Eso. Pero, profe, nos permite 15 minuticos para que Jonathan, antes de que los otros compañeros, para que no quede inconclusa toda la presentación. Entonces, Jonathan, después de los 15 minutos, 5 o 10 minuticos, presenta usted y sigan los compañeros. ¿Le parece? Solo para mostrarle nomás, para mostrarle cómo lo habíamos hecho. Sí, sin el deseo de monopolizar la reunión. Mismo la clase. Es que a mí me parece todo eso también pues muy... O sea, a los demás compañeros también nos debería prestar atención, la misma atención, profesor. ¿Y no les parece curioso saber de pronto cómo se verían esos casos de uso en el lenguaje? También, profe, sí, interesante. Sí, también. Por eso, Jonathan, presente antes de que nos vayamos. Bueno, Jonathan, te hago una propuesta. Sí. La próxima clase podemos llevar ese caso de uso al lenguaje junto con la clase
el diagrama de clase, pero si todos tienen instalado Java. ¿Qué lenguaje Java, profe? Con los BIMs. Sí, con Java. Listo, de una. Si lo hacemos en un lenguaje, lo podemos pasar al resto. Jóvenes, Sí, mientras de una. ustedes exponen que eso está quedando grabado, yo tengo que hacer algo urgente acá. Nos Listo, tomamos, profe. nos tomamos Ya, 15. Voy a subirle 15 el minutos. parlante, así que si no me escuchan, no problem. No, la idea es que el profesor tenga a su lista pues lo que estamos haciendo para que vaya viendo a ver qué es lo que hay que corregir. No solamente es para quemar tiempo ni nada de eso. Así me parece pues, Se te escucha lagueado, Venga. la tuya. Sí, es que no se le escucha bien, compañero. La metodología estaría como mal. Porque es que la idea es que el profesor esté viendo las diapositivas que tenemos nosotros. Compañero, se le No, es que escucha el muy profesor- entrecortado. Y el Jimmy. profesor ha dicho quién tiene dudas, el profesor ha incluido a todos. Compadre, Jimmy, pero compadre. si ustedes desean y que consideran, señor, Compadre Jimmy, Jimmy. el profesor, continuemos. señor, ¿qué pasó? Bueno, yo les propongo el receso porque yo tengo una Ustedes, chichilencia. por favor, nosotros lo escuchamos porque todo lo que Sí, sea hagamos un transmisión, pero yo receso, sí le hagamos pediré un al profe receso y que así ahorita sea. venimos y compartimos. Y Yo listo, también por voy aquí a... sea 5 minutos que nos revise a nosotros también, profe, no más. No, Sí, un le receso, damos el profe. nos vemos a las 9:15. Listo, profe, sí, le una. regalamos el tiempo, a los compañeros necesario, profe. Qué pena con usted, gracias. Sí, profe, es que también estamos a mostrar. No, vea, Jimmy, que no está regalando nada.